Del baile de los locos, esa danza tan tradicional de la colonia de Fuentepalmera, que fue traída por un pueblo que la mayoría de los historiadores creemos que es del Tirol, fundamentalmente porque esa es la verdad que se nos ha transmitido de palabra de nuestros mayores. Siempre se ha tenido por tirolés el baile de los locos. Se baila el Día de los Santos Inocentes y nos quiere detraer un poco la matanza que Herodes hizo de tal niño. Como se podrá comprobar después, la protección de los 6 danzantes en torno a la loquilla es básicamente toda la esencia de la misma. La recuperación actual data del 215 aniversario en que se celebró actos para conmemorar el aniversario de fundación de la colonia. Entonces ya desde ahí la danza no ha perdido vigencia y se baila insistentemente. ¿Sí? Es muy difícil de encontrar testimonios escritos de la danza en la historia y incluso en los archivos municipales. Modernamente se ha descubierto que en el trienio liberal, cuando se intentó dar auge a la Constitución del 12, pues entre los actos que se celebraron para ponerle la lápida de Plaza de la Constitución en Fuentepalmera, dice que se interpretó una danza o una contradanza que creemos los historiadores que se trataba de la danza de los locos. Pero ese es el único testimonio escrito, junto con el que he dicho de comienzo de siglo del cronista Hostos de Écija, que tengo sobre la misma. O sea que
Lo demás, pues volvemos a incidir en que son puentes orales. Consiste la misión del escopetero. Tiene como los locos, como se pueden apreciar, las bandas azul y verde, y en vez de el cinturón, en vez de tener una cinta verde, pues tiene la cinta roja. Estamos viendo la loquilla, que tiene la misma indumentaria, el mismo traje, idéntico traje que el resto de los 6 locos que componen los danzantes propiamente de este baile, y como podemos apreciar, pues tiene en principio medias blancas, alpargatas del mismo color cruzadas, un pantalón oscuro, enaguas blancas, camisa blanca, y en torno al pecho, como se puede ver, tiene las dos bandas azul y verde, y cosidos, o mejor dicho, en este caso puestos los collares. Completa su indumentaria el pañuelo rojo anudado en la parte izquierda. Sí, estamos viendo la vestimenta de un instrumentista, concretamente que toca la botella, un instrumento que ha sido añadido últimamente, pues no consta entre los originales, y se diferencia de los locos en que no utilizan falda, como se puede ver, es un pantalón oscuro, zapatos, la banda es, mejor dicho, el cinto, la cinta que le sirve de cinto es roja, y el pañuelo no es rojo como el de los danzantes, como el de los locos, sino que es azul, y también se anuda en la parte izquierda. Visten los locos de la siguiente forma: unas calzas marrones normalmente o negras, y sobrepuestas sobre medias blancas y alpargatas cruzadas. Luego encima ponen las enaguas, que antes no eran de otro tejido más recio que ahora, y la camisa blanca. Sobre la camisa blanca, como decía anteriormente, cosen los collares y abalorios, y cruzan su pecho, 2 bandas, roja y verde, concretamente los de la herrería, los de Fuentecarretero, son 2 bandas rojas, y la cinta en los locos de la herrería, que es lo que estamos viendo, pues es verde. Sin embargo, la cinta de los de Fuentecarretero es azul. Para terminar de analizar los componentes de la danza de los locos, tenemos al capitán de espada. El capitán de espada, la misión fundamental es decir dónde se va a bailar y cuándo se va a bailar. Es decir, era el encargado de dirigir la comparsa, y antiguamente también era el encargado de pedir a aquellos que solicitaban que se bailara la danza. Tiene, como se puede ver, básicamente es la indumentaria de un instrumentista, o mejor, de un escopetero, porque completa su atuendo personal con el sombrero de ala ancha, como los escopeteros. Y antes, yo lo que decía anteriormente es que junto con el capitán de espada estaba el capitán de lanza, que era un loco más, pero era realmente el que dirigía la danza, o sea, el que decía cómo se tenían que mover los locos. ¡Vamos allá! ¡Sí, señor! ¡Así se baila por Pablo! ¡Vamos allá, que es por Pablo! ¡Mi hijo! ¡Vamos allá!